noches a todo el pueblo leproso. Estamos en un nuevo podcast que estamos generando desde este espacio que hemos denominado Identidad Leprosa, para seguir desentrañando momentos de nuestra historia, momentos importantes, momentos trascendentes y momentos que nos tienen que dejar una enseñanza. Los saludo en el éter a Spector, que va a estar apareciendo en off con algunos audios, y los saludo a Pablo, que está acá al lado mío, para generar esta charla para compartir con toda la gente de Newell. ¿Qué tal, Mauro? Hola, Spector, allá en el off, que nos ha ayudado muchísimo. Y hola, leprosos y leprosas, acá estamos nuevamente, porque como decimos siempre, acá estamos, la mentira terminó, y hoy venimos a desmitificar algo que tantos daños nos ha causado a la institución, a los hinchas, que inclusive se ha mentido desde publicaciones de periódicos corrientes y hasta el día de la fecha siguen publicando falacias, y tiene que ver con el logro acaecido en el año 61 del ascenso de Newell, de su único descenso. Parece mentira hablar de Newell en el ascenso, digamos, los más jóvenes parece que... Pero bueno, estuvimos una vez en el ascenso, le tocó a Newell transitar, como a la mayoría, casi todos, salvo Boca, que no descendió nunca, a la mayoría de los clubes le tocó transitar, y le tocó transitar una sola vez. Pero esto envuelve toda una situación que revitaliza, me parece, la imagen de Newell como más grande del interior. Nosotros siempre decimos Newell es el más grande del interior por los campeonatos, por la gente, pero además Newell es el más grande del interior porque siempre desde el interior del país se plantó contra el unitarismo porteño, contra esos famosos 60 kilómetros de radio que los porteños quisieron alambrar para que el fútbol les perteneciera exclusivamente a ellos. Y Newell siempre dijo, acá estamos nosotros, acá está Newell, acá está el más grande del interior. Esa trilogía de Montevideo, Rosario y Buenos Aires la encarnaba Newell en nuestra ciudad. Y el año 61, como bien dice Pablo, hubo un bombardeo nefasto de parte de la AFA contra Newell para impedir el ascenso legítimo que había ganado en la cancha. Ahora lo vamos a desarrollar. Pensemos que años anteriores, y enmarquemos, ¿no?, el contexto de ese año 1960, que es el año que desciende Newell. El año 60 es el año en el que inicia en Argentina el fútbol espectáculo. Luego del desastre de Suecia, que es la peor actuación de una selección argentina en un mundial, se reestructura todo el fútbol, se empieza a repensar cómo sentar las bases de un nuevo fútbol, y en esa reflexión que hacen los porteños, vuelven a reflotar un proyecto que se reflotaba cada tanto, se volvía a reflotar, que era la idea de volver a cerrar la primera división a los clubes exclusivamente de Capital Federal con un radio de 60 kilómetros. Central Córdoba, que tuvo el honor de jugar en primera división, tuvo serios inconvenientes. Se trató de impedir años anteriores el acceso de Central Córdoba a la primera división, que lo había ganado en la cancha, pero por cuestiones institucionales se intentó impedir el ascenso de Central Córdoba. Y ese año 60, el año 61, el año 60 es el año que desgraciadamente Newell desciende. El año 61 se vuelve a reflotar este proyecto con la intención de marginar a Newell de la posibilidad del ascenso. Me gustaría, Mauro, antes de entrar en el campeonato que Newell gana legítimamente en la cancha, decir por qué Newell llega por única vez al descenso, ¿no? Y esto tenemos que reflexionarlo. Newell llega al descenso por una década, a mi criterio, bastante mala desde lo dirigencial, con responsabilidades de todos los sectores políticos, no solamente de quienes conducían. El club vivió momentos de desunión muy fuerte, y bueno, lamentablemente esas rispideces internas se terminan pagando, y se terminó pagando con el único descenso que tuvo la institución en la historia, ¿no? Pablo, nosotros lo destacábamos cuando hablábamos cuando producíamos los podcasts sobre la hinchada, cuando desarrollamos los podcasts sobre la hinchada, las asambleas violentas que había en Newell, y lo destacábamos desde el punto de vista, si se quiere, folclórico, del hecho de que el hincha de Newell siempre fue un hincha fervoroso y un hincha pasional, pero eso trae aparejado la parte negativa, que es la desunión que hubo, ¿no es cierto? Pomponio fue un presidente extraordinario en la década del 40, y después de Pomponio es como que Newell nunca pudo volver a retomar esa senda institucional que lo llevó a tantos éxitos en aquellos años, a punto tal que había terminado siendo parte del bloque de clubes grandes. Eso lo destacamos en esos podcasts. Nosotros creemos, esto es una cuestión que lo hemos hablado, y a título personal, que hasta el año 50 Newell llevó adelante una dirigencia con rispideces, pero dentro de todo con una unidad de criterio por sobre las diferencias de pensamiento. Con convivencia. A partir del 50 se inicia todo un proceso donde no se terminaban los mandatos, donde las asambleas terminaban inclusive con fallecidos. Hay fallecidos dentro de las asambleas por ataques de cardíaco, de lo que significaba las rispideces de esas asambleas, ¿no? Bueno, toda esa desunión lleva al descenso, al único descenso de Newell en su historia. Pero bueno, toda crisis es una oportunidad, dice el dicho. Newell's
lleva adelante un proceso, inclusive con dirigentes, con empresarios, de volver a constituir a Newell en primera de la manera más rápida posible. Ahí hay una historia que vos ahora vas a contar, muy linda, del amor hacia la institución, desinteresadamente, de uno de los empresarios que es quien se encarga de traer a los brasileros en una historia que es para hacer una película. Volvemos al tema del fútbol espectáculo. Los clubes de primera división, sobre todo Boca, River, los clubes más poderosos económicamente, comienzan a contratar jugadores brasileños para tratar de revitalizar el fútbol argentino, ¿no? Y Newell, estando en el descenso, trae una camada de jugadores brasileños que después van a quedar en la memoria colectiva de la institución. Zucca, Conceição, bueno, jugadores que le dieron mucho a Newell, y todo a través de un dirigente que era un dirigente de segunda línea, pero que era un dirigente que tenía mucho acceso a sus colegas en AFA, al mundo empresarial, que es Juan Busso. Juan Busso fue él personalmente a traer a los jugadores brasileños a Brasil. Incluso la anécdota de cuando viene Pelé a jugar un amistoso cancha de Newell, que este dirigente plantea y dice, bueno, muchacho, muchos le decían, no, pero estamos en la B, ¿cómo vamos a traer a Pelé? Va a ser un fracaso. Él que hizo, dijo, bueno, muchacho, yo lo traigo a Pelé. Si la movida sale bien, la ganancia queda para Newell. Si vamos para atrás, yo asumo las pérdidas. Obviamente salió espectacular porque la hinchada de Newell respondió como tenía que responder. Se llenaron las boleterías, se llenó la cancha y la movida salió un éxito. Pero como dice Pablo, habla de una camada de dirigentes o un grupo de gente que quería hacer cosas por Newell y que iba al frente. En un momento delicado. En un momento muy delicado. En un momento muy delicado. Recordemos el caso de Pelé, que Pelé viene a jugar al primer club del interior que viene a jugar, es a Newell, estando Newell en la B. En la B, sí. Cuando había otros equipos que estaban en primera, vino a jugar y llenó la cancha. Pero Juan Busso sabía, digamos, el potencial del hincha de Newell, que aún estando en la B generaba mayores recaudaciones que muchísimos clubes de primera. Bueno, de hecho, eso es lo primero que tenemos que contar, porque como siempre marcamos, el fútbol para nosotros no es solamente la cuestión deportiva, sino que la cuestión social y popular. En ese torneo, ya entrándonos en el torneo de la B, Newell's junto a Quilmes son los equipos de mayor recaudación. Newell tiene prácticamente la misma recaudación que el otro equipo de la ciudad que estaba militando en primera, con el agravante de que Newell no jugaba ni con River, Boca, Independiente, Racing o San Lorenzo. Eran los que traían las recaudaciones. Las grandes recaudaciones, ¿no? En esa época. O sea, Newell movilizaba mucho con algunos episodios de violencia en ese campeonato de parte de la hinchada. Hay episodios de violencia contra Quilmes, contra Banfield, sea de local y de visitante, y contra Unión, sea una particularidad que lo hemos marcado en los podcasts de la historia de la hinchada, que la hinchada, la barra de Newell, utiliza por primera vez en las canchas argentinas las bombas de estruendo. Eso lo hizo en Santa Fe, donde Newell gana. A punto tal que por una bomba de estruendo que cae, está en la conmoción que se genera, que se suspende el partido, después se vuelve a reiniciar. Se suspende el partido. Esto lo dejamos aclarado digamos, como un dato de color, de que bueno, a nosotros no nos llama la atención, a pesar de los mitos que se han querido imponer a lo largo de la historia, de la militancia, del sentimiento del hincha de Newell en los peores momentos deportivos de su historia. Bueno, arranca el torneo. Newell se había preparado, especialmente como recién contaba Mauro, a través de los dirigentes y de los empresarios, para conformar un equipo que arrase en la divisional. Newell tenía como grandes competidores en ese torneo a Banfield, a Chicago y a Quilmes. Así es. Especialmente a Quilmes, que Quilmes venía muy bancado fuertemente por el halo empresarial a nivel nacional y por la AFA. Quilmes era un club económicamente muy poderoso en esos años. Bueno, en ese escenario, Newell's arranca regularmente la temporada para pasar a una temporada mala desde el punto de vista deportivo, en ese año 61, al punto tal que le cuesta el puesto de técnico a Curti. Claro, la expectativa de la gente era que ya a medida del campeonato íbamos a estar 5 o 6 puntos arriba de todos los demás, porque bueno, con los brasileros, habían venido 11 jugadores de la reserva campeona de Racing a cambio de Sachi y de Peano. O sea, supuestamente se había armado un Super Newell que iba a ascender caminando. Y bueno, evidentemente había los partidos que jugarlo, no fue tan así, y a mediados del campeonato las cosas, digamos, no eran las esperadas. Es decir, veníamos peleando el campeonato, pero veníamos en los segundos o terceros puestos. A tal punto, como decía recién muy bien Mauro, también se subestimó, creemos nosotros, de nuestro espacio, el poderío político de Quilmes, digamos que evidentemente después fue y muy grande,
Le cuesta el puesto a Curti, que era el técnico original que había arrancado. Bueno, ¿quién asume el lugar de Curti? El interminable alemán Cheli, el alemán Adolfo Cheli, que es ídolo. Estuvo siempre. Se hizo cargo. Época amateur, época profesional. Toma las riendas, revitaliza al equipo y Newell llega con un sprint final al final del campeonato que le permite finalmente obtener. De 9 partidos gana 8. Sí. Con un partido en particular que prácticamente fue una final anticipada. 3 fechas antes de la culminación del torneo, que es que Newell le gana a Quilmes, lo apabulla en Rosario, donde ahí también se desmitifica un poco lo que vendría después, ¿no? Si Quilmes tenía que ganar, lo podía haber hecho en la cancha, porque Quilmes venía primero, por encima de Newell. Exactamente. Newell luego va a Almagro a jugar la penúltima fecha con una multitud que copó la cancha de Almagro de parte de Newell. Newell vence 3-0 a Almagro y en la última fecha llegan con igualdad. Newell, cuando va a jugar contra Almagro, Newell todavía no era puntero, seguía estando Quilmes arriba en la tabla de posiciones y llegan en la última fecha, un final realmente de bandera blanca, donde Newell jugaba contra Morón en Rosario y en Buenos Aires jugaban Quilmes contra Chicago. Se enfrentaban, dos candidatos. Dos candidatos que estaban todos prácticamente en la misma igualdad de puntos. Y bueno, no se sacan ventaja, Newell le gana a Morón y asciende. En la página 9, la revista Goles titula Campeones. Newell's Old Boys retorna un año justo de su caída. Queda fijada la victoria. Ha tocado su término el campeonato de Primera B más sensacional de los últimos años. 3 equipos habían quedado para la última fecha con posibilidades de ascender al domingo. Y 2 de ellos, Nueva Chicago, Quilmes, debían jugar entre ellos. Tal como lo había anunciado la revista Goles en el número anterior, era Newell's Old Boys el que aparecía como el de mayor chance para retornar al círculo privilegiado. Y el pronóstico quedó confirmado el sábado, cuando el conjunto rojinegro se impuso en el Parque Independencia frente a Deportivo Morón por 2-0. Ya que hablas de bandera, déjame meter por la ventana una nota de color, una cita del diario El Mundo. Banderas extensas con los colores rojinegros fueron ubicadas en los bordes y en las torres de iluminación de la cancha. Recordemos las viejas banderas que iban de esquina a esquina. De esquina a esquina, de córner a córner de la popular del costado, ¿no? Papelitos multicolores al vuelo y el estruendo de bombas y cohetes comenzaron mucho antes de la llegada de los invitados. Es decir, la expectativa de la hinchada era enorme. Bueno, después también Bueno, se cuenta que el ascenso se festejó largamente por la ciudad, en la cancha, con un gran cartel que un poco refleja lo que había pasado, ¿no? Me parece que ese cartel, esa foto es paradigmática, ¿no? Porque pensemos que todavía estamos en una época donde los clubes del interior no habían logrado títulos, no habían logrado campeonatos en AFA, bueno, salvo los de la era amateur. Pero esa pancarta que reza la campaña de la tarea cumplida creo que sintetiza el espíritu de lo que sentía el hincha de Newell. Es decir, no festejando un campeonato, no festejando un logro, sino decir, somos de primera. Y acá estamos. Y acá volvimos. Había que volver y volvimos. Y volvimos en la cancha, la campaña de la tarea cumplida. Hicimos lo que teníamos que hacer, volver a primera. Sigue el suspenso en este campeonato pocas veces visto. Pero ahora ya fuera de la cancha y reducidas las acciones a conciliábulos semisecretos de directivos que resentidos, quizás por la posición de sus clubes o disconformes con el resultado del torneo sabatino, buscan invalidar lo que ha quedado fehacientemente demostrado a través de todo un año de fútbol, que Newell's Old Boys fue el mejor y su recompensa es el círculo privilegiado. La otra cara de la moneda, Mauro, es que ese mismo día que Newell sale campeón, mágicamente los medios ya empiezan a poner en las tapas gráficas de su revista maniobra para que Newell no ascienda. O sea, no estaba todo cocinado, ¿eh? No estaba todo cocinado. Evidentemente, no. O sea, ni siquiera esperaron. Porque, a ver, esto había pasado muchísimas fechas antes, digamos. ¿Por qué no salió? Retomemos el porqué. Supuestamente a Newell's, el mismo día del ascenso, donde hasta ahí no se había hablado nunca, se le empezó a adjudicar una presunta incentivación en un partido por la fecha 31 entre Quilmes y Excursionista, a favor de Excursionista para que le gane a Quilmes. Un par de particularidades. Primero, volvemos a decir que nunca antes se había hablado de incentivación. Se habla el día que Newell le gana la última fecha a Morón y tiene el ascenso. Segundo, Quilmes le gana a Excursionista. O sea que
digamos, evidentemente... Ni siquiera se consumó el delito. Claro, Pues. si Newell incentivó mal o le dio poca guita, porque evidentemente no le dio resultado, porque Quilmes le gana Excursionista el partido. O sea, no termina dando efecto esa, entre comillas, presunta incentivación. Pero algún periodista un poco más decente, inclusive de Buenos Aires, también deja entrever en las líneas de los reportes gráficos de esa maniobra que también estaba en juego el famoso proyecto de la AFA que vos venías hablando, Mauro, donde achicar la cantidad de equipos en primera, donde reducirlo a que no se acerquen los equipos de interior por ser antoeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo en lo personal también que el poderío político de Quilmes tuvo mucho que ver en esto. Quilmes, de la misma manera que Newell tiene un sprint final increíble, Quilmes se desinfla. De hecho, hay cargadas en los medios gráficos usando un poco la cervecería y el nombre de Quilmes, que se le había bajado la espuma, etcétera, etcétera, porque lo de Quilmes se le escapa ese torneo cuando lo tenía prácticamente ganado, y de alguna manera tenía que ascender. Bueno, evidentemente eso sucede y lamentablemente a los pocos meses de que Newell obtiene en la cancha legítimamente el ascenso, que sale en AFA, Mauro. El famoso decreto, porque acá también hay que empezar a desmitificar que se generan eslogan que después se repiten y como dice la famosa frase de Goebbels, ¿no? El nazi que decía miente que algo quedará. El famoso decreto es el boletín 855 del honorable, el del honorable Tribunal de Penas de AFA, que incluye los cargos contra Newell, ¿no? Por la supuesta incentivación económica. Que no dio resultado la incentivación. Que además, digamos, volvemos a repetir. Bien. Fíjate, Pablo, que Dante Panzeri, que es un periodista muy, muy afamado de Buenos Aires en aquellos años, un periodista que siempre se paraba muy desde las perspectivas éticas y morales por sobre el antibilardismo sería, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dante Panzeri dice sobre la situación de Newell: el Tribunal de Penas mostró la más aguda de sus negligencias. A quien declara a las 5 de la tarde se lo condena a las 6. A quien dice me parece se le toma la palabra del yo lo vi. Todo es relámpago, curiosamente relámpago. Es decir, proceso totalmente amañado, con testigos amañados. Ahí está la anécdota que hay uno de los testigos que llevan para ensuciar a Curti. Como no conocía al supuesto dirigente de Newell, como no lo conocía, primero lo va a ver por equivocación, entre comillas, a su estudio jurídico, para poder después reconocerlo en el Tribunal de Pena. O sea, es una aberración inusitada. Pero aparte, otra cosa, la investigación surge, si hablamos de lawfare, ¿no? Solamente por supuestamente investigación periodística. Una nota anónima periodística. La AFA se rige por nota anónima periodística. Y aparte vuelvo a decir un dato no menor. Cuando dicen que Newell incentivaba, Quilmes venía primero y 3 fechas antes tuvo que venir a jugar Rosario. O sea, en todo caso que lo hubieran acusado a Newell de soborno, no de incentivación, porque claro, ¿qué le pusieron plata a Quilmes para que no le gane a Newell, digamos? Entonces, era evidente que la maniobra era muy burda y la maniobra legal en AFA fue más burda todavía. ¿Qué ocurre? Bueno, enseguida se empiezan a juntar miles y miles de personas en el estadio, y por los altavoces del estadio y los dirigentes informan la situación a la hinchada, que nadie le podía creer lo que estaba pasando. ¿Qué hace la dirigencia? Envía un telegrama directamente a la AFA, y lo voy a leer textualmente porque es contundente, ¿no? Acá no hay negociación posible. Dice: ante versiones periodísticas según las cuales se proclamaría otro campeón de Primera B en reemplazo del Club Atlético Newell's Old Boys, impugnamos formalmente cualquier resolución en ese sentido, reservando, Pablo, y vos que sos abogado, ahora vas a ser dulce con esto, reservando derechos para acciones civiles y criminales que correspondan. Es decir, Newell no es que dice, che, a ver, derecho a réplica, no, muchacho, acá, el campeón es Newell, o si no, vamos a acciones civiles y criminales. Ahí vamos a la otra parte. Newell inmediatamente, y para desmentir las mentiras que reitero, en diarios de públicos y corrientes, no diarios partidarios como debieran escribir en todo caso, diario en público alguno. Hoy se habla de lawfare, ¿no? Esta idea de que bueno, la justicia, los medios de comunicación. Bueno. Newell fue el primer club en Argentina que inicia un amparo contra AFA inmediatamente en ese año 62, después de este decreto que vos mencionaste, donde a Newell se lo priva ilegítima e ilegalmente del ascenso legítimo y legalmente que gana la cancha. Con el agravante de que esta acción judicial de Newell podía terminar en una desafiliación. Totalmente. O sea, Newell a lo mejor entre 5 o 6 años y después ganaba el juicio.
Pero mientras tanto, Bueno, se Newell en ese mismo año afrontaba una 62, desafiliación. a cargo del doctor Brevia, una inminencia Sí. jurídica, hincha de Newell, ¿no? Obviamente, inicia un amparo, ese amparo no prospera, lo cortan de cuajo, por decirlo de alguna manera, le cortan la cabeza a Newell inmediatamente en el 62, porque evidentemente el hecho ya estaba consumado y Newell no tenía que jugar en primera. Esto a Newell le causa serios problemas económicos, morales, Sí. deportivos, al punto tal que las campañas de Newell en el 62 y en el 63 no son buenas desde lo deportivo, porque realmente Newell sufre un perjuicio muy grande. Pero, ¿qué sucede en el año 63, Mauro, con el que era técnico de Newell? El técnico, el ex técnico de Newell, José Curti, que es sancionado junto con todo este embrollo, inicia acciones legales, porque ¿qué pasaba con él? No podía Bueno, dirigir. exactamente. Curti, por la de él, por decirlo para que el oyente lo entienda, inicia un amparo laboral. Esto no tenía que ver con instituciones. ¿Qué dice Curti? Lo digo Ni con lo deportivo tampoco. Ni con lo deportivo tampoco. Lo digo muy burdamente para que la gente entienda. A mí me están privando de algo que no se probó, de poder ejercer mi derecho a trabajar. Lo cual lleva también cuestiones jurídicas muy enriquecedoras, porque se empezó a discutir si el derecho deportivo tenía que ver con el derecho laboral, bla, 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 bla. Concretamente se le da la posibilidad y se le falla a favor de Curti para que pueda trabajar. O sea, el fallo de la justicia ordinaria, si bien no tiene una incidencia sobre el fallo de AFA que lo privaba a Newell, roza la relación, digamos, de ambas situaciones y dice, señor Curti, usted puede trabajar. Hay algunas cuestiones para ver. Yo creo que si bien eso ayudó al reclamo posterior de Newell, no tiene una vinculación jurídica porque Curti reclama por lo laboral. No genera jurisprudencia directa, digamos. No genera jurisprudencia directa desde lo jurídico en la relación entre lo que era Curti su relación laboral y Newell su relación Pero deportiva. desnuda lo que había sido desnuda el hecho de que no habían podido corroborar, no lo iban a poder corroborar nunca porque era una mentira evidente. Entonces le da impulso, especialmente a Cabanilla, que era el presidente de Newell, a iniciar una demanda ordinaria, no ya un amparo, por daños y perjuicios y de restitución de Newell la primera en el año 64. Para esto, Newell tenía un frente interno que resolver. Volvemos a las grandes disputas de lo anterior. Volvemos a lo que habíamos hablado antes. Newell tenía que resolver primeramente su unidad para poder ir a reclamar. Porque Newell, como todo en la vida, no se puede ir a luchar contra un enemigo exterior si no hay unidad interna. Eso es lo que generó fundamentalmente, y esto es muy importante decirlo en épocas donde a veces también nos hace falta, Cabanillas convoca a todos los sectores políticos de la institución, sectores enemistados muy fuertes, sí. muy fuertes. Se hacen asambleas realmente, a los que tengan la posibilidad de alguna vez y le interese leerlo, léanla porque son enriquecedoras de cómo frente a la diferencia se puede conseguir unidad. Se hacen asambleas realmente muy duras, muy fuertes. Los que se oponían a iniciar la demanda tenían sus razones, porque como decía Mauro, Newell corría el serio riesgo de quedar desafiliado, no seguir jugando en la Claro. Quedar Ni en la Rosarini íbamos a jugar. O sea, porque la amenaza de AFA era que si Newell interponía una demanda judicial automáticamente lo iban a desafiliar. A pesar de todo eso, Newell decide, también en otro hecho histórico en la historia de AFA, de iniciar una demanda por daños y perjuicios y de restitución inmediata contra la AFA. Newell termina interponiendo esa demanda. Esto obliga a la AFA a que revea su situación y a constituir asambleas para rever la situación. A todo esto hay que decir que el otro club de la ciudad se rumoreaba, esto está en los recortes diarios, votar en contra de Newell en la asamblea también. Lo digo por estas cuestiones de cómo fogoneaban el fútbol rosarino y lo que fuera. Pero ¿qué decía el asesor de AFA frente a esas asambleas, Mauro? Mirá, Pablo, acá todo lo que venimos hablando creo que es jugoso, es esclarecedor, pero yo creo que la palabra final justamente la tiene el asesor jurídico de AFA. El asesor jurídico de AFA, Agricole Bianchetti, que como decíamos hace un rato fuera de micrófono, era parte del mobiliario de AFA, digamos, estuvo hasta los 90 y pico de años, fue uno de esos dirigentes de AFA históricos. Y él dice textualmente, esto estaba tomado de una declaración que él hace a la prensa, él dice, la gravedad del reclamo de Newell's, lo delicado del problema
y las gravísimas implicancias para la AFA de una derrota judicial, aconsejan llamar a una asamblea extraordinaria y allí decidir. Vuelvo a decir esto, vuelvo sobre el tema del decreto. No es un decreto el de AFA el que asciende a Newell en el 64. Es la asamblea extraordinaria, es decir, el conjunto de los clubes, por voto democrático, deciden decir, muchacho, vamos a perder, se hablaba de 10 millones de pesos, que en aquel momento era una fortuna. Newell se quedaba con AFA prácticamente. Sí, no, en aquel momento 10 millones de pesos, pensemos en la inflación, ¿no? Hoy en día 10 millones de pesos son chauche palito, pero en aquel momento era una fortuna incalculable. Newell pedía un resarcimiento de 10 millones, y Agricole Bianchetti le dice, muchacho, esto va a durar, el juicio va a durar un año, va a durar 2 años, va a durar 3 años, pero en algún momento la justicia va a tener que fallar a favor de Newell, porque acá hubo un chanchullo. Entonces, vamos a terminar perdiendo una fortuna y Newell se va a quedar con media AFA. ¿Qué hacen los clubes? Evidentemente, se hacen todos los sotes, dicen, bueno, acá no pasó nada, muchacho, vamos a devolverle a Newell lo que ganó en la cancha, y acá no pasó nada, nos damos la mano, somos todos amigos de vuelta, y ustedes, el club, deja de hacer esa acción legal. Nosotros, Mauro, creemos, primero, que el día, esto también hay que decirlo como una nota de color, el día que se constituye esa asamblea extraordinaria, que se había constituido previamente varias y seguían sin votar, porque para AFA fue totalmente deshonroso tener que desdecirse. Y era reconocer que habían incurrido en un hecho grave de corrupción. Gravísimo. De hecho, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la resolución de AFA, pero de la resolución de la asamblea, perdón, no de AFA, sino de todos los clubes, cuando se constituye esa asamblea definitiva, una multitud de Newell, de hinchas de Newell, acude a la AFA. Sí. Una multitud acude para ejercer presión porque ese día se iba a decidir. Algunos dicen, bueno, en realidad Newell asciende por una reestructuración de los torneos. Si hubiera sido por reestructuración, ese año Newell salió sexto. O sea, no tenía ni chance de ascender. Sale primero Ferrocarril Oeste, Unión, Sarmiento y San Telmo, que van a un reducido final, en el cual prevalece Ferrocarril Oeste. Y después, fuera de ese mini torneo clasificatorio, quedaban Platense y recién después en sexto lugar Newell. O sea, si hubiera sido una reestructuración, había 6 clubes antes que Newell para ascender. Y después esto lo voy a decir en términos jurídicos, algún ignorante trasnochado que escribe absolutamente... De manera parcial. De manera parcial y con una falta de conocimiento que me da vergüenza ajena, dijo, ¿cómo puede ser que Newell haya aceptado renunciar al juicio si lo iba a ganar? Solamente un estúpido que no conoce los pasillos de tribunales y que habla sin saber, porque yo no me voy a meter en cuestiones que desconozco en la vida, no lo hago, sabe que esto es muy común, que el objetivo de Newell no era ganar plata ni hacerle daño a AFA, el objetivo de Newell era ascender. Recuperar lo que había ganado en la cancha. Porque lo había ganado en la cancha. Entonces, es lógico, y es lo más lógico que suceda en cualquier acuerdo conciliatorio judicial, que uno cuando concuerda renuncia a lo que venía, a las pretensiones económicas muchas veces. Esto se da, los que somos abogados lo sabemos. Si uno tiene satisfecho la pretensión o la mayor parte de su pretensión, porque a veces ni siquiera se puede satisfacer el 100% de lo que uno reclama, se renuncia al resto. Esto es común, es una cláusula que se pone en todos los acuerdos. Esa cláusula fue la que le exigió a AFA, a Newell. Es lógico porque es lo que se usa habitualmente. Desde el punto de vista jurídico, de ese mamarracho que han instalado que Newell sube por decreto. Newell se queda en la B por decreto. Se queda en la B por decreto. Y fíjate, Pablo, cómo hace un rato hablábamos del lawfare y cómo la prensa se acomoda a las necesidades de los poderosos del momento, que finalmente el gráfico y revistas que en su momento habían impulsado y habían acompañado esta maniobra contra Newell, ahora el gráfico se hace el desentendido y de repente en el año 64 recula junto con la AFA y dice que se haga justicia. Newell en primera A. El clamor del fútbol rosarino debe tener apoyo. Este dilatado proceso hoy exige una culminación que para nosotros reconoce una sola variante, la vuelta de Newell's Old Boys a Primera División, por la exigencia de la ley, por la seriedad del fútbol. Muchachos, la hipocresía a 4 manos, pero... ¿A cuánto precio los panqueques? Claro, increíble. Primero te condenan, después te absuelven. Así en 1964 vuelve a primera el Club Atlético Newell's Old Boys y en 1965 empieza a consolidarse en la Primera División. Años que le fueron muy difíciles.
Gracias a Jerónimo Díaz, gracias al alemán Adolfo Celli, gracias a la Bruja Belén, que teniendo todo arreglado con equipos de Colombia, no cobró y se fue a la ciudad de Rosario a calzarse la pilcha nuevamente del Club Atlético Newell's Old Boys, ganando los clásicos, llevando a Newell's de vuelta a los prestigios donde nunca tendría que haber salido. Pero para finalizar, decir que obviamente esa lucha de todo el pueblo leproso, lo cual lo hemos dicho en otra oportunidad, la unidad ha sido un ejemplo, como en tantas otras veces en la historia de la institución, se vio reflejada con éxito y se vio festejada también. Porque luego de la resolución que Newell acata de AFA y desiste, porque Newell termina desistiendo de la demanda judicial, las calles se volvieron a llenar de banderas rojinegras, se festejó ese logro, que era un logro del pueblo. Este logro se ganó en las asambleas, decidiendo con valentía que había que luchar. Y Newell otra vez marca un antecedente, siendo el único club de la Argentina que se enfrentó a un poderoso, y más siendo del interior. Y para cerrar, Pablo, como nosotros siempre nos gusta apelar a lo popular y a lo social, cerremos con una declaración de la revista El Gráfico, porque recordemos que Newell en ese año 64, recién ascendido, cuando no se esperaba tan rápido el ascenso, tiene una campaña realmente desastrosa, la peor campaña de la historia en el año 64, pero así todo, recordemos lo que dice la revista El Gráfico. Newell's Old Boys, con un equipo bamboleante hasta hace poco, conmueve a la afición rosarina y al enfrentar la semana pasada a Independiente y Boca, llega a recaudaciones inigualadas, siendo la del pasado domingo récord absoluto. Newell's Old Boys revitalizó en Rosario, ciudad del fútbol, una pasión que no siempre se enciende sin triunfos. Es un caso para destacar, lo destacamos. Porque acá estamos. La mentira terminó. Gracias Newell's Old Boys, gracias a tu legión. ¡Viva Newell's!